Buenas tardes. El día de hoy en este video vamos a tratar el tema acerca de la Eucaristía, la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros los cristianos, saber que realmente está la presencia de nuestro Señor Jesucristo dentro del pan y el vino, Él mismo que se nos entregó, Él mismo que se nos dio para siempre permanecer en nosotros y nosotros en Él, tener esa comunión con Él. Vamos a tratar temas en la Santa Biblia, de donde el mismo Jesús nos dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, que tenemos que comerlo y que tenemos que beberlo. Entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a reforzar esa seguridad que debemos tener, que realmente es presencia de Cristo real en el pan y en el vino. Vamos a leer primero en San Juan, el capítulo 6, del versículo 28 en adelante hasta el 69. Hay datos muy importantes que el mismo Jesús nos deja la seguridad que Él realmente va a estar en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre, verdaderos. En ningún momento nos va a dejar ni siquiera la más mínima duda de que es real su presencia. No hay nada que contradiga la verdad de nuestro Señor, de que Él va a estar en el pan y en el vino ya consagrado. Vamos a leer San Juan capítulo 6 del verso 28 en adelante. Dice: le preguntaron luego ellos: ¿qué es lo que haremos para ejercitarnos en obras del agrado de Dios? Les respondió Jesús: la obra agradable a Dios es que creáis en aquel que Él os ha enviado. Le dijeron: pues ¿qué milagro haces tú para que nosotros veamos y creamos? ¿Qué cosas extraordinarias? Vamos a ver qué cosa tan extraordinaria hace el Señor, diferente a todo lo demás. Aquí vamos a ver esa cosa tan extraordinaria que el Señor va a empezar a hablarles para que la crean. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo. Mi Padre es quien os da a vosotros el verdadero pan del cielo, porque pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da la vida al mundo. Le dijeron ellos: Señor, danos siempre de ese pan. A lo que Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En verdad os digo, que quien cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Aquí claramente nos está diciendo que Él es el pan verdadero, el pan que ha bajado del cielo, el pan vivo. El que crea en Él no va a tener, jamás tendrá sed, jamás tendrá hambre, jamás va a tener la vida eterna. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi misma carne, lo cual daré yo para la vida y salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Desde aquí ya vemos que hasta hoy en día hay personas que no creen que realmente está la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el pan y en el vino ya consagrado. Lo dudan, no creen que realmente, no le creen al Señor que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Vamos a seguir leyendo. Jesús dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Nos sigue recalcando que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. En ningún momento nos da ni la más mínima duda de que es verdad, porque muchos creen que es un simbolismo, y aquí claramente eso que sea un simbolismo no en ningún versículo bíblico lo manifiesta, lo da a entender.
sino que en todo es verdad, en todo lo que dice, su carne es verdad. Vamos a seguir leyendo para que descubran que él continúa asegurando lo que está diciendo desde un inicio. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Aquí tenemos lo que realmente nosotros los cristianos llamamos como comunión, que es como el conjunto de dos palabras, común, unión. Entonces, cuando yo como el cuerpo y la sangre de Cristo, ya Él vive en mí y yo vivo en Él. Hay esa común unión. Entonces, Él mismo nos lo está diciendo aquí. Así como el Padre me ha enviado, vive y yo vivo por él, por el Padre. Así quien me come, también él vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron: dura es esta palabra, ¿y quién es el que puede escucharla? Pues hasta hoy en día todavía existen las personas que no creen lo que Jesús dice. Todavía creen que es dura esta palabra, que quién la puede escuchar, porque no creen que realmente esté la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el pan y en el vino. Continuamos la lectura para que sigamos recalcando que esa presencia real de Jesús es verdad. Mas Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué será si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es quien da la vida, la carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Sabemos que un misterio es algo que no se puede entender con las leyes de la vida, con lo que nosotros pensamos como carnalmente. Es pensarlo el que lo cree en espíritu, y ese gran misterio de saber que Jesús puede estar dentro del pan y dentro del vino y que lo podemos nosotros comer. Ese gran misterio es lo que el Señor hoy nos está diciendo. El Espíritu es quien da la vida, la carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Entonces, ese gran misterio de que Jesús está en el vino y en el pan, tenemos que creerlo porque Él lo dice. Dice: pero entre vosotros hay algunos que no creen. Qué bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían y quién le había de entregar. Hasta hoy en día hay muchas personas que no lo creen, que piensan que es simbólico, pero que en ningún momento la Biblia habla de que sea un simbolismo, sino que es presencia real, y que no queda ninguna duda. Solo tenemos que creerlo nosotros como cristianos porque el mismo Señor lo está diciendo. Sigamos. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y ya no andaban con él. Hoy en día nos encontramos mucho esa situación, que habiendo tanto cristiano católico se apartan de la iglesia por algunas otras ideas, que no le creyeron a Jesús, que no creyeron que realmente está su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, y se apartaron de él, ya no andan con él. Vamos a ver qué les dice Jesús a esos que se van. Y a ver, vamos a leer. Dice: por lo que dijo Jesús a los 12 apóstoles: ¿y vosotros queréis también irse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí claramente, a pesar de que vio que se fueron todos los otros discípulos, él jamás les dijo: oigan, ¿a dónde van? Esto es simbólico. No, los dejó que se fueran porque lo que él estaba hablando era verdad, y los apóstoles fueron los que le creyeron. Ellos se quedaron con él. Incluso vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, en el versículo 22 del 19 al 20, ahí mismo Jesús
hace la primer consagración del pan y del vino y que se lo da a los 12 apóstoles y les manda a hacerlo también. Vamos a leerlo. San Lucas 22 del 19 al 20. Después tomó el pan, dio gracias y lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo, el cual se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Del mismo modo tomó el cáliz después que hubo cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derramará por vosotros. Aquí el Señor ya hizo esa bendición del pan y del vino, que se los da a los apóstoles y les dice que lo sigan haciendo. Eso fue cuando Jesús estaba realmente entre los apóstoles. Vamos a ver otros textos bíblicos en Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de San Pablo, donde se sigue haciendo esa consagración del pan y creyendo que realmente está la presencia de nuestro Señor Jesucristo dentro del pan y del vino. Vamos a ver Hechos capítulo 2 en el versículo 42. Vean lo que nos dice. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia y a la fracción del pan y a las oraciones. En Hechos de los Apóstoles siguen haciendo esa fracción del pan, que hoy en día lo llamamos nosotros como la Eucaristía, que es donde está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 27 nos da otra pista, que lo seguían haciendo los apóstoles. Veamos, Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Otra vez están reunidos para la fracción del pan. Entonces, siempre que se reunían para orar y todo eso, hacían la fracción del pan, que es lo que nosotros hoy en día seguimos llamando la Eucaristía. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 16 y 17, vemos que nuevamente el mismo Pablo nos dice que está Cristo real en el pan y en el vino. Dice, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Lo está haciendo como pregunta. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Con esa comunión ya no somos muchos, nos volvemos uno en Cristo Jesús. Entonces, ellos lo seguían haciendo porque fue un mandato de nuestro Señor, y Él nos está aclarando que realmente está ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Si vemos 1 de Corintios en el capítulo 11, versículo 23 al 20, pues del versículo 23 hasta el 30, nos da muchas señales de que es ese cuerpo de Cristo real en el pan y en el vino. Veamos, 1 de Corintios, capítulo 11, del 23 en adelante. Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Aquí San Pablo ya está haciendo lo que Cristo hizo y que hoy en día dentro de la iglesia lo seguimos haciendo, celebrando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que en todas las misas se celebra presencia real de Cristo nuestro Señor en el pan y en el vino. Dice, fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso lo seguimos haciendo, por eso siempre se está proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga, cuando se hace lo del pan y el vino, que lo llamamos la Eucaristía nosotros los cristianos. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor.
aquí nos está dejando súper claro que no puedes comer ni beber indignamente, que debes de estar seguro de que es el cuerpo y la sangre de Cristo para que no peques contra el cuerpo del Señor, porque es verdad, Él está ahí después de haber sido consagrado. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Claramente nos dice San Pablo que tenemos que estar seguros de que está el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, que es la que nosotros comemos, para que no sea indignamente, para que no nos condenemos. Entonces, tenemos que analizarlo, pueden estudiarlo también ustedes para que reafirmen esa fe que a nosotros nos mueve, que nosotros los cristianos es la que seguimos haciendo desde los principios desde los primeros apóstoles, que tengan la seguridad de que es pan y vino consagrados, cuerpo y sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Que ya no haya dudas, que no se dejen manipular por algunos ¿cómo se dice? Algunos versículos que les den, que a lo mejor digan otra cosa, pero que no en ningún momento es algún simbolismo ni nada. No existe eso en la Biblia, no es simbólico el cuerpo de Cristo en el pan y en el vino. Es una realidad, el mismo Cristo nos lo dijo, los primeros apóstoles lo hacían, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Entonces, que Dios les bendiga, nos estaremos viendo con otro tema en algún otro video. Si les gusta, suscriban, compartan para que sigamos llevando el Evangelio a más partes. Buen día, hasta luego.